Este día vamos a iniciar un nuevo tema y es el que lleva por título La gracia irresistible. La gracia irresistible. Puede usted escribirlo en la parte superior de la página de su cuaderno. La gracia irresistible. Este viene a ser ya el cuarto tema dentro de esta serie de 5 doctrinas de gracia que hemos estado estudiando y que comenzaron con el tema de la depravación total. Luego estudiamos el tema de la elección incondicional, luego el tema de la expiación limitada y ahora estudiaremos el tema de la gracia irresistible. Para que pueda tener usted una adecuada comprensión sobre el tema que ahora iniciamos, es muy importante que usted tenga en claro las enseñanzas que se expusieron ya en los temas anteriores, pues cada uno de los temas se va apoyando en el anterior. Podría decirse que cada doctrina de estas últimas 4 que hemos ido estudiando viene a ser el requisito de la siguiente. Si usted no os escuchó, por ejemplo, el tema de la depravación total, pues difícilmente comprenderá el porqué de la doctrina de la elección incondicional. A su vez, si usted no escuchó el tema de la elección incondicional, pues le habrá sido todavía más dificultoso el comprender el tema de la expiación limitada. Y también para poder entender el tema que ahora iniciamos, que es el de la gracia irresistible, se necesita como un prerequisito que usted haya comprendido a cabalidad las enseñanzas que se han dado en las doctrinas anteriores. Esa es nuestra confianza, que usted haya estado pendiente de esta audición para que así podamos seguir adelante sin problema alguno. De todas formas, si hubiera alguna inquietud, algo que no se comprenda, recuerde que la dirección de este programa está a sus órdenes para poder resolver cualquier inquietud que usted desee manifestarnos. Al final estaremos dando la dirección para que usted pueda anotarlo y enviarnos cualquier inquietud, cualquier pregunta acerca de los temas que ahora estamos desarrollando. Al hablar acerca de la gracia irresistible, venimos ya a un punto que se hace necesario poner, diríamos, en acción o concretizarse en una realidad todas las promesas que hasta este momento hemos estado viendo así solo como promesas. A través del tema de la depravación total, aprendimos el estado de incapacidad completa en que el hombre se encuentra para ejecutar, comprender o anhelar las cosas espirituales. Luego en el tema de la elección incondicional, vimos cómo de una forma completamente incondicional y de pura gracia, Dios eligió entre toda la humanidad que no merecía sino solamente condenación a un grupo bien definido de personas que habrían de recibir salvación. Y las eligió no porque por sus obras o porque se hubiera previsto su fe, Dios se hubiera complacido para darles la gracia de la salvación. Lejos de eso, aún los mismos predestinados eran tan dignos de condenación como cualquier otro incrédulo. Pero Dios, por el puro afecto de su voluntad y de acuerdo a su eterno consejo y voluntad, escogió a esas personas por las cuales él posteriormente envió a su Hijo para ofrecerlo en propiciación precisamente por esos escogidos que en la Biblia se llaman su pueblo o su iglesia. Y estudiamos pasajes de la Escritura donde se enseña que el Señor fue herido por su pueblo, por su iglesia, y que vino a salvar tan solo a sus elegidos. Ahora, habiéndose consumado la salvación en el sacrificio perfecto y suficiente de Cristo, se hace necesario que aquellos predestinados vengan ahora al conocimiento de esa grande salvación que Dios ha preparado ante nosotros, ante los elegidos. Pero ¿cómo podrán venir si ellos se encuentran en un estado de depravación total? Y recordémonos que al describir lo que era la depravación total, decíamos de que consistía en una acción, en un estado tal en que el hombre no puede elegir sino solamente lo que es malo. Por otra parte, no puede hacer lo bueno, no quiere hacerlo, ni tampoco lo comprende. Entonces, ¿de qué serviría que Cristo hubiera ofrecido un sacrificio eficaz,
sustitutorio por sus elegidos, si estos elegidos, estando muertos en delitos y en pecados, no pueden reaccionar positivamente ante la oferta del Evangelio? ¿Cómo solventar este problema? Dios, en su infinita misericordia, decidió extender a estos elegidos no solamente la oferta del Evangelio por la cual pueden alcanzar salvación, como también se ofrece a todo el mundo, sino que de una manera especial a sus elegidos, Dios los dota con una fe para salvación y con todos aquellos dones salvíficos que son necesarios para que una persona pueda llegar al arrepentimiento. Y a ese acto de Dios, por medio del cual resucita a los que están muertos en delitos y en pecados, para que puedan acceder a la vida, es a lo que se llama gracia irresistible. Tenemos el ejemplo de la resurrección de Lázaro en el capítulo 11 del Evangelio de Juan. Es un pasaje muy conocido, pero notemos la condición en que Lázaro se encontraba. Hacía ya 4 días que estaba muerto. Según la legislación judía, después de 3 días de haber muerto, una persona se declaraba ya completamente muerta. Y Lázaro tenía 4 días, había ya sobrepasado el límite que los judíos establecían para alguna esperanza de volver a la vida. Además de eso, el cuerpo de Lázaro había entrado en descomposición, de manera que sus mismos familiares decían que yedía ya. Lázaro estaba en el sepulcro, y siendo de que su cuerpo había entrado en descomposición, podemos pensar de que ya las neuronas de su cerebro estaban ya descompuestas, el tímpano de su oído estaba ya en un estado de degradación, era ya imposible de que él pudiera escuchar. Sin embargo, Jesús se puso frente a su tumba, ordenó que se quitara la piedra y luego a gran voz llamó diciendo: Lázaro, ven fuera. Pero pensemos en eso. ¿Cómo era posible de que Lázaro respondiera a ese llamado de Cristo? Era imposible de que Lázaro se levantara, en primer lugar, porque estaba muerto. En segundo lugar, porque Lázaro no podía escuchar ya al Señor. Como he dicho, sus oídos, que son órganos tan delicados, estaban ya descompuestos, seguramente ya comidos por gusanos. Además de eso, los nervios auditivos estaban ya deshechos de una manera irreversible. Y por otra parte, aunque se hubiera dado la posibilidad de que Lázaro escuchara el llamado de la voz de Cristo, ¿cómo se iba a levantar si estaba muerto? Sus músculos habían comenzado a descomponerse, los tendones, las fibras de sus piernas, de sus brazos estaban ya en un estado de putrefacción. Era imposible que Lázaro se levantara. Quiere decir entonces que para hacer posible que Lázaro saliera de su tumba, era necesario que primero se obrara un milagro de resurrección. Y notemos bien de que Lázaro no resucitó porque oyera que Jesús le llamara, sino que todo lo contrario, Jesús lo resucitó primero para que él pudiera escucharle y entonces poder salir a la vida. Primero Jesús tuvo que, diríamos, reconstruir su oído, tuvo que devolverle la vida a su cerebro, tuvo que reconstruir los tejidos dañados, tuvo que reconstruir los nervios auditivos que estaban ya destruidos, tuvo que devolverle vitalidad a sus músculos, tuvo que hacer que su corazón comenzara de nuevo a funcionar, sus pulmones a respirar, y cuando ya todas las funciones vitales habían regresado al cuerpo de Lázaro, fue cuando Jesús dijo: ven fuera. Entonces Lázaro le escuchó porque estaba vivo, había resucitado, y oyendo que Jesús le llamaba, se puso en pie y salió de su sepulcro. Eso que sucedió en el terreno puramente físico, podríamos decir, es una representación de lo que se da en el plano espiritual cuando una persona se entrega a Cristo. El hombre está muerto en delitos y en pecados antes de conocer a Cristo. Así lo dice el apóstol Pablo. Y el hombre se encuentra en un estado de perdición tal que es similar al estado en que Lázaro se encontraba. Es decir, completamente muerto, sin posibilidad alguna de oír la voz de Dios y aun cuando la escuchara, incapaz de levantarse. Eso es lo que se llama depravación total.
Y esa es la razón por la cual, aunque muchas personas han oído la predicación del Evangelio, han permanecido insensibles y no se han entregado a Cristo, precisamente porque ellos no han sido resucitados. Primero tienen que ser renovados, tienen que ser regenerados, tienen que nacer de nuevo, tienen que ser resucitados espiritualmente para después oír el llamado de Dios. Y a esa acción por medio de la cual Dios imparte vida al que está muerto en delitos y en pecados para que acceda al mensaje del llamamiento, es a lo que se llama la gracia irresistible. Esto quiere decir de que un hombre o una mujer acepta o rechaza el Evangelio no según su propia voluntad, sino que según la voluntad de Dios, porque según su libre voluntad, el hombre lo único que haría siempre es rechazar el Evangelio. Pero cuando Dios ha predestinado a alguien para salvación, entonces le envía una gracia que es irresistible y que le imparte una vida tal que lo resucita para habilitarlo a escuchar, a comprender, a anhelar y a ejecutar sobre todo la obediencia a su evangelio. Sin ese llamado irresistible de Dios, sin esas operaciones milagrosas y creativas del Espíritu Santo a través de la gracia irresistible, jamás ser humano alguno pudiera responder positivamente al mensaje del evangelio. Hay muchos pasajes de la Biblia que nos hablan acerca de que es Dios quien debe traer al hombre. Notemos de que no es el hombre quien elige creer en Dios, sino que es Dios quien debe llamar al pecador, porque el pecador de sí mismo no tiene posibilidad alguna de creer a la verdad del Evangelio. Veamos lo que dice la Escritura en el Evangelio según San Juan capítulo 6. Juan 6, versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Estas son palabras del Señor Jesucristo, pero dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Entonces, ¿quiénes son los que vienen a Cristo? ¿Quiénes son los que escuchan su palabra? ¿Quiénes son los que creen a su evangelio? Él mismo lo dice, los que el Padre me da. Quiere decir de que si el Padre no entrega a Jesús a esas personas que habrán de ser parte de su pueblo elegido, estos de su propia iniciativa no podrán venir. Lo mismo se enseña con más claridad en el mismo capítulo 6 de Juan, versículo 44, cuando el Señor Jesús dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Notemos cómo aquí con toda claridad el Señor dice, ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. El hombre es incapaz de venir a Cristo. El hombre no puede creer al Evangelio. Es Dios quien debe traerlo a través de su gracia irresistible. Si el Padre no trae al pecador a Jesús, éste jamás podrá venir. Y es por eso de que no es que el que cree nace de nuevo, sino que para que una persona pueda creer, primero tiene que haber nacido de nuevo. Para que una persona sea regenerada, algunos dicen usted crea y nacerá de nuevo. Pero es lo contrario, si primero no ha nacido de nuevo, no podrá creer, porque un muerto no puede creer. Lázaro no podía responder al llamado de Cristo porque ya describimos cuál era el estado en que él se encontraba. Espiritualmente, el hombre natural se encuentra en un estado igual o peor que como Lázaro se encontraba, incapaz de oír la voz de Dios y aunque la escuchara, impotente para poder salir de su sepulcro de pecado. Pero por eso dice que nadie puede venir a mí, es el Padre quien los trae y los trae a través de esa operación eficaz que se llama la gracia irresistible. Analicemos ahora otro pasaje de la Escritura que nos habla de cómo Dios atrae al pecador y que si no lo trae no puede venir a Cristo. Siempre en el Evangelio de Juan, capítulo 10. Juan, capítulo 10, el versículo 16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer
y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Una vez más, es el Señor Jesús quien habla, y él dice, tengo otras ovejas que ahora no están en este redil. Se refería a los gentiles que también llegarían a formar parte de su iglesia. Y dice el Señor, aquellas ovejas también debo traer. No dice de que él las llamaría y se sentaría a esperar a que las ovejas vinieran de su iniciativa. Dice, debo traerlas. Porque si el Señor no va a traerlas con su gracia irresistible, estas ovejas de su propia iniciativa jamás vendrían. El hombre siempre rechazará las cosas de Dios. El hombre de su libre iniciativa siempre se opondrá a las cosas sagradas. Él no quiere tener a Dios en su noticia, no quiere saber absolutamente nada del Evangelio. Y por eso Dios tiene que traerlo de una manera irresistible. Ahora, al hablar de que Dios los trae de una manera irresistible, no queremos decir de que Dios trae a sus elegidos a la fuerza o que estos, obedeciendo a una coerción externa, se entregan al Evangelio contra su voluntad. No, no es así. Al hablar de que la gracia es irresistible, nos referimos a que Dios de tal manera inclina la voluntad humana que éste decide entregarse a Cristo, pero no por su propia iniciativa, sino que por las operaciones de salvación que Dios le ha dado, porque Dios le ha alumbrado el entendimiento, porque Dios le ha dado la capacidad de creer al Evangelio. El hombre elige no de una manera forzada, sino que por esa operación de la gracia irresistible de Dios, el entregarse al Evangelio de Cristo. Por lo tanto, debemos entender esa palabra irresistible no en un sentido de que el hombre se ve forzado a recibir algo que él no quiso, sino de que Dios de tal manera despertó su conciencia, ablandó su corazón e inclinó su voluntad para que pudiera abrazar las cosas buenas. Y la mejor prueba de eso es los que ahora nos encontramos en el Evangelio. Usted, hermano, que ha creído en Cristo, yo le pregunto, ¿usted creyó al Evangelio porque se sintió forzado por Dios para hacerlo? ¿Se sintió obligado? ¿Se sintió presionado a hacerlo? Claro que no. Usted lo hizo porque le nació en el corazón la necesidad, el deseo de creer en Cristo. Ahora, ese deseo que nació en su corazón es una iniciativa suya. La Biblia dice que no. Dice de que nadie puede venir al Padre o al Hijo si no fuere Dios quien le trajere. Quiere decir de que esa iniciativa, esa inquietud que usted experimentó en un determinado momento de su vida para venir al Señor, no fue algo que brotara propiamente de su corazón natural, sino que brotó de esa elección de Dios y que se vino a concretizar ya en la historia a través del acto de la gracia irresistible. Usted creía haber elegido a Dios de su propia elección. Usted pensaba haberse inclinado por las cosas divinas, pero ahora a la luz de la palabra de Dios lo que estamos viendo es de que Dios fue quien nos trajo y nosotros creímos en Cristo no de nuestra voluntad, sino que por la voluntad de Dios que se nos manifestó a través de la gracia irresistible. Esto, claro está, no excluye la responsabilidad del hombre, porque alguno dirá, bueno, entonces si es la voluntad de Dios la que decide quién se salva y quién se pierde, entonces si yo me pierdo es porque Dios no me quiso elegir. Pero en ninguna manera podríamos decir con el apóstol Pablo, pues si alguien no cree al Evangelio es porque él no desea creerlo, es porque él está de tal manera endurecido que Dios simplemente lo que hace es darle el pago de su rebelión y del camino de pecado que él mismo ha seleccionado. Pero si alguien cree al Evangelio no es por lo que él escogió, sino que porque el Padre Celestial lo trajo a su Hijo Jesucristo, o como el mismo Señor lo dice, me conviene traer a mis ovejas, pero es Él quien va a traerlas. Él no espera que sus ovejas vengan por su propia iniciativa, pues no pueden, estando muertas en delitos y en pecados, y estando en las fauces del lobo, estas ovejas no pueden venir. Él tiene que irlas a traer para quitarlas de las fauces de Satanás, para resucitarles, para darles vida, para hacerles oír su voz y luego traerlas al redil del Señor.
Otro pasaje más que nos enseña esta verdad de la gracia irresistible es el que encontramos en la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos 29 al 30. Dicen así: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. A esto se le ha llamado la cadena irrompible de la salvación, porque aquí se nos muestra paso a paso lo que es la manera en que Dios actúa para traer a sus elegidos a salvación. Y dice, en primer lugar, a los que antes conoció. Eso nos habla de la presencia de Dios, del anticipado conocimiento del Señor. A los que antes conoció, a los que antes amó, dice que los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y al hablar de que los predestinó, ahí se nos está hablando de la elección incondicional de Dios. Pero luego el versículo 30 dice que a esos que predestinó, a estos también llamó. Y ahí al hablar del llamamiento se está refiriendo a esa gracia irresistible de Dios que habiéndolos predestinado no basta con eso, porque ¿de qué serviría que Dios predestinara cadáveres para salvación? ¿Habría alguna posibilidad de que esos cadáveres respondieran a la vida de Dios? De ninguna manera. Esos cadáveres tienen que ser llamados, así como Ezequiel cuando se vio en el valle de los huesos de muertos que estaban secos y secos en extremo. ¿Había alguna posibilidad de que aquellos huesos escucharan las palabras del profeta? De ninguna manera, era algo inconcebible. Ya no había tejidos, ya no había nervios, ya no había orejas. Pero sin embargo el Señor les dijo, háblales a estos huesos para que vivan. Y Ezequiel habló, pero al hablar también la gracia irresistible de Dios obró, juntando hueso con hueso, extendiendo sobre ellos ligamentos, músculos, nervios, hasta que llegaron a ser cuerpos que escucharon la voz, y luego vino la vida del Espíritu sobre ellos, hasta que se formó un ejército grande en extremo. Por eso es de que de nada serviría que Dios predestinara si luego a través de su gracia irresistible Él no trajera a esas personas a salvación. Y es por eso que Pablo dice que a los que predestinó, a estos también llamó. Y los llamó con una gracia irresistible y con un llamamiento en el cual estaba incluido todos los poderes salvíficos de Dios para que esos cadáveres espirituales pudieran resucitar y tornar a la vida. Esta es la enseñanza de la gracia irresistible de que el hombre, por su misma depravación, pase lo que pase, no creerá al Evangelio. Y es por eso que Dios tiene que obrar de una manera eficaz, irresistible, para que el hombre venga al conocimiento de la vida, y viene porque el Padre trae a su Hijo los que han de ser salvos. De manera, hermanos, que esta es una enseñanza que viene a complementar las otras enseñanzas que hemos dado, y es de que la salvación proviene solamente de Dios y por lo tanto solo a Dios debe ser dada la gloria. Todavía no hemos terminado este tema de la gracia irresistible. Hay todavía algo otros aspectos que nos tocan tocar, pero ya nuestro tiempo está llegando a su final. Solamente deseamos hacer a nuestros oyentes el ofrecimiento que si usted ha estado escuchando estos temas de doctrina y ha surgido a lo mejor alguna inquietud, algo que no se haya comprendido, nosotros estamos a sus gratas órdenes para responder a cualquier inquietud que usted desee manifestarnos. Sabemos que estos temas, por ser contrarios al orgullo humano, muchas veces resultan difíciles de asimilar, pero cuando nosotros comprendemos de que la salvación proviene de Dios y que de nosotros mismos no podemos ni siquiera levantar un dedo para obrar nuestra salvación, es entonces cuando comprendemos
que la salvación proviene de Dios y solamente a Él es debida la gloria, la majestad, la alabanza y el poder por los siglos de los siglos, pues de otra manera nosotros en ninguna manera habríamos alcanzado salvación.